Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi propio hijo convirtió mi hogar en una trampa mortal. La impactante historia de Joan Miller y el nieto que descubrió el secreto en el sótano. El sonido de neumáticos sobre el pavimento mojado llenó el silencio entre nosotros. Mi nieto Evan mantenía ambas manos apretadas sobre el volante, con la mirada fija en el oscuro camino que tenía por delante. Yo apretaba mi bolso en mi regazo, sintiendo mi teléfono vibrando dentro una y otra vez. «No contestes, abuela», dijo él en voz baja pero firme. Miré la pantalla brillante. «Daniel, hijo mío, es tu padre quien llama», susurré. «Estará preocupado». Evan negó con la cabeza. «Por favor, confía en mí. No podemos volver atrás. No esta noche». Las palabras no tenían sentido. Mi casa estaba detrás de nosotros, la que Henry, mi difunto esposo, había construido con sus propias manos hacía 40 años. Cada tabla, cada clavo, cada marco de ventana aún conservaba su toque. Era el único lugar que alguna vez se sintió como un hogar. Pero ahora, mi nieto me estaba alejando de él como si estuviéramos escapando de algo. Afuera, la lluvia arreciaba, rayando el parabrisas con líneas plateadas. La luz del tablero empañó el rostro de Evan. Ya no era un niño. Se parecía mucho a Henry de joven. Firme, tranquilo, pero tenía la mandíbula apretada con algo que nunca antes había visto. Miedo. Quise preguntarle de nuevo qué estaba pasando, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Fuera lo que fuese, me estaba protegiendo. Mi teléfono vibró una última vez antes de que la llamada se silenciara. Evan se acercó y lo apagó por completo. «Abuela», dijo en voz baja, «necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, no vuelvas a esa casa. No hasta que te diga que es seguro». El aire en el coche se sentía pesado, demasiado quieto. Miré por la ventana mientras las luces de mi barrio desaparecían detrás de nosotros, tragadas por la lluvia. Me llamo Joan Miller. Tengo 68 años, y esta noche mi nieto me salvó la vida. Déjame contarte cómo empezó todo. Las mañanas se habían convertido en la parte más difícil de mi día. Cada vez que abría los ojos, la habitación parecía inclinarse ligeramente, como si despertara en un barco que se mecía. Me palpitaba la cabeza, se me revolvía el estómago y el sabor a metal persistía en la lengua. Me dije que era la edad o quizás el estrés. Se suponía que la gente a los 68 años ya no debía sentirse joven. El médico me dijo lo mismo después de los análisis de sangre. «Está bien, señora Miller. Probablemente solo sea fatiga o un poco de vértigo», dijo con una sonrisa amable. Me recetó una medicina para las náuseas y me envió a casa. A casa. La casa que Henry construyó hace 40 años estaba al borde de Maple Ridge. Él mismo puso cada ladrillo, talló la barandilla de la escalera y pulió los pisos de roble hasta que brillaron como la miel. Después de que murió hace 4 años, conservé todo exactamente como lo dejó. Su taza seguía en el estante. Sus herramientas seguían en el sótano, perfectamente alineadas en la caja roja con sus iniciales grabadas en la tapa. A veces, cuando la luz entraba por la ventana de la cocina en el punto justo, casi podía verlo con sus grandes manos lijando un trozo de madera, tarareando la misma vieja melodía country. Pero esas mañanas habían cambiado. El olor a café me daba náuseas. Mis comidas favoritas sabían amargas. Incluso caminar del dormitorio a la cocina me dejaba mareada. Una semana antes de que todo pasara, mi nieto Evan pasó por casa después del trabajo. Estaba cubierto de serrín, todavía con su cinturón de herramientas puesto. «Abuela, has perdido peso», dijo frunciendo el ceño con preocupación. «Estoy bien, cariño. Últimamente estoy un poco cansada». Él volvió a fruncir el ceño. «Te ves pálida». Echó un vistazo a la casa como si buscara algo. Sus ojos se detuvieron en las grietas sobre la ventana de mi habitación. «Creo que los cimientos se están asentando», dije. «Tu papá me arregló algunas cosas hace un tiempo». La expresión de Evan cambió un poco, aunque entonces no me di cuenta. Solo asintió. Antes de irse, prometió volver el sábado para revisar esas grietas. Recuerdo haberme despedido con la mano desde el porche, el mismo porche que Henry me había construido cuando estaba embarazada de Daniel. En aquel entonces, era una casa llena de risas, cenas e historias. Ahora, solo éramos yo, el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido de mi propia respiración resonando por las habitaciones vacías.
El sábado llegó con cielos grises y olor a lluvia. Evan llegó temprano, caja de herramientas en mano, con una mirada de tranquila determinación en el rostro. Caminó por la casa lentamente, pasando los dedos por los marcos de las puertas, golpeando las paredes como si escuchara algo bajo la superficie. Lo seguí, sin saber por qué sentía una opresión en el pecho. Aquí, dije señalando las grietas sobre la ventana. Aparecieron hace unos meses. Evan se acercó para observarlas. Pintura fresca, dijo. Murmuré que sí. ¿Cuándo pintaste esta pared por última vez? Fruncí el ceño. Tu padre lo hizo. Hace 3 meses, quizá 4. Dijo que necesitaban sellarse antes del invierno. La expresión de Evan se endureció. Cogió su linterna y se agachó cerca de la rejilla de ventilación. Su pulgar rozó el borde del metal. ¿También pintó sobre esto? Sí, dije despacio. Dijo que era solo un detalle estético. No respondió. En cambio, sacó un pequeño destornillador del cinturón, aflojó 2 tornillos y levantó la tapa de la rejilla. Detrás, vi una extraña mancha de yeso. La rejilla estaba completamente sellada. ¡Qué raro!, susurré. Me dijo que selló las rejillas viejas para que la casa fuera más eficiente, sin corrientes de aire. Evan no respondió de inmediato. Extendió la mano y pulsó el botón de prueba del detector de monóxido de carbono sobre la puerta. Sonó una vez, un sonido hueco. Lo bajó del techo, le dio la vuelta y se quedó en silencio. Abuela, dijo mostrándome por fin la parte trasera. La batería está soldada. Este detector no funciona. Alguien lo modificó para que no detecte nada. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Tu padre lo probó, dije débilmente. Lo oí pitar. Evan asintió con gravedad. Puede pitar sin detectar. Volvió a mirar la pared, pasando la mano por la superficie recién pintada. Luego sacó un cuchillo de la caja de herramientas y marcó con cuidado un pequeño cuadrado de yeso. El sonido de la cuchilla raspando el material llenó la habitación. Abrió la sección lo justo para revelar lo que se escondía detrás. Un segundo respiradero metálico, el original que Henry instaló décadas atrás, completamente bloqueado con aislamiento y sellado. Evan tensó los hombros. Se giró hacia mí con la mirada sombría. Abuela, algo anda muy mal aquí. Por primera vez en meses, mi mareo no era por enfermedad, era por miedo. Evan se quedó allí un buen rato, mirando el respiradero sellado como si fuera algo vivo. Luego, sin decir palabra, cogió su caja de herramientas y se dirigió a la puerta del sótano. Evan, ¿qué haces?, pregunté con voz temblorosa. Necesito comprobar algo, dijo. Quédate aquí. Los escalones de madera crujieron bajo sus botas al bajar. La casa quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la caldera. Esperé en la cima de las escaleras, con las palmas sudando y el corazón latiéndome con fuerza. Pasaron 5, 10 minutos, quizá más. Entonces se oyó el tintineo de metal, el destello de una linterna contra las paredes, y finalmente su voz. Abuela, baja. Tienes que ver esto. Me agarré a la barandilla y bajé con cuidado. El aire se enfriaba con cada paso. Evan estaba agachado cerca de la pared del fondo, junto a la caldera. Apuntó con la linterna hacia una tubería plateada que desaparecía bajo las tablas del suelo. Esto no forma parte de tu sistema de calefacción, dijo en voz baja. Alguien lo ha añadido. Me incliné. Un pequeño dispositivo electrónico, del tamaño de una lonchera, estaba conectado a la tubería. De él salían cables que conectaban con un temporizador montado detrás de la caldera. ¿Qué es?, pregunté. Él respiró hondo. Una tubería de gas con temporizador. Está configurada para liberar monóxido de carbono cada vez que se enciende la calefacción por la noche. Por un segundo, no entendí las palabras. Entonces me impactaron de golpe. Evan, eso es imposible. Tu padre arregló el sistema. Solo intentaba ayudar. Evan me miró y, por primera vez en su vida, parecía mayor de lo que era. Es ingeniero mecánico, abuela. Sabe exactamente cómo funciona esta configuración. Retrocedí, negando con la cabeza. No, Daniel jamás lo haría. Me puso una mano en el hombro. Ojalá me equivocara, pero esto requería planificación, herramientas, conocimiento. Alguien construyó esto con cuidado. Alguien que quería que murieras lentamente. Se me cerró la garganta. Las paredes del sótano también parecieron estrecharse. Las siguientes palabras de Evan salieron firmes, decididas. Haz la maleta.
Nos vamos de esta casa ahora mismo. No llames a nadie y no mires atrás. Ese fue el momento en que finalmente comprendí que mi propio hijo había convertido la casa que su padre construyó en un arma. Condujimos bajo la lluvia hasta que las luces del pueblo se apagaron tras nosotros. Evan no habló hasta que vio un restaurante de carretera brillando en la distancia. Entró en el estacionamiento, aparcó y respiró hondo antes de volverse hacia mí. «Abuela», dijo en voz baja, «tenemos que hablar de por qué pudo haber hecho esto». Dentro, el restaurante olía a café y grasa de tocino. Una camarera nos sirvió 2 tazas y nos dejó solos en la mesa de la esquina. Evan sacó su teléfono y me mostró un artículo de noticias. «La empresa de papá, Apex Dynamics», dijo tocando el titular. «Despidieron a la mitad de sus ingenieros senior el mes pasado». Fruncí el ceño. Daniel no dijo ni una palabra. «No lo haría», respondió Evan. «Lleva años ahogado en deudas. La casa, los coches, el colegio privado de los gemelos. Todo se está desmoronando». Sentí que la habitación daba vueltas, aunque esta vez no era por enfermedad. «Abuela, tu casa vale casi 900.000 ahora», continuó. «Es tuya. Sin hipoteca. Si te fueras, todo se dividiría entre papá y la tía Laura». Lo miré fijamente, sin tocar mi café. «¿Crees que lo haría solo por dinero?» Evan dudó y asintió. «Ojalá no lo hiciera, pero he visto cómo habla de finanzas. Y la tía Laura también ha estado pasando apuros. Los tratamientos médicos de Paul cuestan miles cada mes». Apreté las manos. «Trabaja en seguros. Ella sabría cómo hacer que algo así pareciera natural». «Exactamente», dijo Evan. «Si murieras mientras duermes por monóxido de carbono, nadie lo cuestionaría. Venderían la casa, pagarían sus deudas y seguirían adelante». Sus palabras me desgarraron. Me había pasado la vida trabajando, ahorrando, construyendo un hogar del que Henry estaría orgulloso. Y ahora, la gente que más quería lo veía como un simple signo de dólar. Susurré que Henry me advirtió una vez. Decía que Daniel era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Evan asintió lentamente. El abuelo tenía razón. Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la de mi nieto. «Me salvaste, ¿verdad?» Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Solo vi algo que no encajaba. El abuelo me enseñó a fijarme en los detalles. Afuera, un trueno resonó en la distancia. Pensé en las manos firmes de Henry, las mismas manos que habían construido la casa que Daniel convirtió en una trampa. «Mi hijo usó su educación para destruir lo que su padre construyó», dije en voz baja, «pero tú usaste las lecciones de tu abuelo para salvarme». La noche siguiente, Evan nos registró en un pequeño motel de carretera a las afueras de la ciudad. De esos lugares donde nadie hacía preguntas. El letrero parpadeaba con la mitad de las letras de neón apagadas. Llevábamos una maleta pequeña entre los dos. Evan pagó en efectivo y pidió una habitación en el segundo piso, lejos del estacionamiento principal. Dentro, el aire olía ligeramente a lejía y alfombra vieja. Evan dejó su teléfono en la mesita de noche, abrió las cortinas lo justo para ver el exterior y dijo: «Nos quedaremos aquí hasta que sepa qué hacer». Intenté descansar, pero cada crujido en el pasillo me oprimía el pecho. La idea de mi hijo, mi propia sangre, intentando matarme, me pesaba como una piedra en el estómago. Alrededor de la medianoche, mi teléfono volvió a sonar. Daniel, luego Rachel, luego Laura. Llamada tras llamada. «No contestes», advirtió Evan. El teléfono sonó 5, 6 veces, y luego paró. Unos minutos después, llamaron suavemente a la puerta. «Abuela», susurró Evan acercándose a la mirilla. Se quedó paralizado. «Son ellos». Se me cortó la respiración. «¿Cómo nos encontraron?» «Deben de haber llamado a todos los moteles de la zona», dijo él. Los golpes se hicieron más fuertes. «Mamá», llamó la voz de Daniel desde el otro lado. «Tranquila. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Solo necesitamos hablar». Evan sacó su teléfono y marcó el 911. Dijo en voz baja: «Me llamo Evan Miller. Estamos en el Maplewood Inn, habitación 214. Mi padre está afuera. Intenta hacerle daño a mi abuela». Dejó la línea abierta, se metió el teléfono en el bolsillo y me hizo señas para que me callara. Los golpes se convirtieron en martilleos. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo. Estás enferma. Evan te está llenando la cabeza de tonterías». Evan señaló hacia el baño. «Puerta trasera», articuló.
Nos deslizamos por el estrecho pasillo que conducía a una salida de emergencia. La puerta metálica chirrió al empujarla y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Bajamos corriendo por las escaleras traseras hacia el callejón. Pero no estábamos solos. Laura estaba en un extremo del callejón, Rachel en el otro. Daniel dobló la esquina con la mirada dura y la voz extrañamente tranquila. Mamá, deja de correr. Estás confundida. Llevas meses respirando aire viciado. Te ha vuelto paranoica. Evan se puso delante de mí. Encontré el temporizador. Papá. Las rejillas de ventilación selladas. El detector muerto. Tengo fotos, vídeos, todo. Daniel apretó la mandíbula. No lo entiendes. Nos estamos ahogando. Evan. Me pasé la vida construyendo para esta familia. Tu abuela tiene una casa que vale casi $1 millón y ni siquiera usa la mitad. Podría haber ayudado, pero no lo hizo. La voz de Rachel se quebró detrás de él. Has vivido tu vida, Joan. Solo necesitábamos una oportunidad para vivir la nuestra. Sentí que mis rodillas se debilitaban ante la idea de que quisieran matarme. Laura dio un paso adelante, una pequeña jeringa brillando en su mano. Se suponía que sería pacífico. Te quedarías dormida. Sin dolor. La mano de Evan se apretó alrededor de su teléfono. La policía ya está escuchando. Dijeron que lo oyeron todo. Las sirenas aullaron en la distancia. Las luces rojas y azules se derramaron en el callejón. Daniel se congeló. Su rostro palideció. Laura dejó caer la jeringa. Los oficiales entraron por ambos extremos con las armas en alto. ¡Policía! Manos en el aire. La voz de Evan tembló pero se mantuvo firme. Son ellos, oficiales. Iban a matarla. Y así, sin más, se acabó. La policía nos separó bajo el resplandor de las luces intermitentes. Me quedé de pie, presionada contra la pared de ladrillo, con las manos temblorosas y el sonido de las radios crepitando por todas partes. Evan se quedó cerca, con su brazo firme alrededor de mis hombros mientras los oficiales llevaban a Daniel, Rachel y Laura hacia 3 autos separados. Daniel no se resistió. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos. Rachel sollozaba desconsoladamente mientras Laura susurraba que lo sentía una y otra vez hasta que se le quebró la voz. Una detective de cabello plateado y ojos cansados se me acercó. Señora Miller, preguntó con dulzura, soy la detective Collins. Su nieto hizo bien en llamarnos. Tenemos todo grabado. Las amenazas, la confesión, todo. Asentí, incapaz de hablar. En la comisaría dimos nuestras declaraciones. Evan les mostró las fotos, las rejillas de ventilación selladas, el temporizador y el detector roto. Los equipos forenses registraron mi casa esa noche. A la mañana siguiente, la detective Collins llamó. Encontramos todo lo que describió su nieto, dijo. La línea de gas modificada, el sistema de temporizador, detectores soldados, y señora Miller, hay más. Hizo una pausa antes de continuar. En la computadora de su hijo encontramos una carpeta etiquetada como plan de exposición. Contiene cálculos de dosis de monóxido de carbono, duración, incluso notas sobre su horario de sueño. Documentó todo como un proyecto de ingeniería. Se me revolvió el estómago. También hubo mensajes de texto entre Rachel y Laura. La casa ya vale casi 900.000, decía uno. Otro añadió. Una vez que se haya ido, por fin podremos respirar. Unas semanas después comenzó el juicio, pero con las grabaciones, fotos y documentos, había poco que discutir. Daniel aceptó un acuerdo con la fiscalía. 15 años de prisión. Rachel recibió 12 y Laura 10. Cuando el juez me preguntó si quería dar una declaración, me puse de pie. Mi voz era tranquila pero clara. Mi esposo construyó esa casa para protegernos, dije. Mis hijos la convirtieron en un arma, pero mi nieto usó las mismas lecciones que le enseñó su abuelo para proteger la vida, no para destruirla. Ese es el legado que vale la pena conservar. La sala del tribunal quedó en silencio y, por primera vez en meses, finalmente respiré sin miedo. 6 meses después vendí la casa. El mercado había subido de nuevo y una pareja joven con 2 niñas pequeñas la compró. Se pararon en el porche que Henry construyó y hablaron de pintar la cocina de amarillo, plantar un jardín, tal vez incluso poner un columpio en el patio trasero. No les conté lo que había sucedido allí. Solo esperaba que la casa se sintiera como un hogar nuevamente, llena de risas y no de secretos. Evan manejó el papeleo. Se mantuvo tranquilo, paciente y respetuoso durante todo el proceso. Antes del día de cierre,
Regresó solo a la casa y retiró los gabinetes de la cocina que su abuelo había construido décadas atrás. El roble seguía impecable. Las juntas firmes y el barniz reflejaba la luz tal como lo había dejado Henry. Los trajo a mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, un pequeño lugar de una habitación con balcón con vistas al parque. No era gran cosa, pero me sentí segura. Evan pasó el fin de semana instalando esos gabinetes en mi nueva cocina, tarareando la misma melodía que Henry solía tararear mientras trabajaba. Cuando terminó, me quedé a su lado, pasando los dedos por la madera lisa. «Las manos de tu abuelo construyeron esto», dije en voz baja. Evan sonrió. «Y las tuyas los mantenían relucientes». Esa noche cenamos juntos. Pasta, ensalada y una botellita de vino. No fue una cena elegante, pero fue un momento de paz. Evan me contó sobre sus nuevos proyectos, reformas, terrazas a medida y un pequeño negocio de carpintería que estaba emprendiendo. Dijo que quería construir cosas que duraran. Eso era lo que siempre decía mi abuelo. Si lo haces bien, te sobrevivirá. Cuando se fue, me quedé en la cocina un rato más. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo el roble de un dorado intenso. Casi podía oír la risa de Henry, ver sus anchos hombros inclinados sobre su banco de trabajo y sentir el olor a serrín en el aire. Susurré que me había protegido incluso después de su partida, porque, en cierto modo, lo hizo a través del nieto que llevó sus manos, su paciencia y su corazón. Si alguna vez te ha traicionado tu propia sangre, recuerda esto. El amor construido con integridad nunca muere. Se transmite a quienes aún distinguen el bien del mal. Así que dime, si estuvieras en mi lugar, ¿podrías perdonarlos alguna vez? Dale a me gusta, comparte y cuéntamelo en los comentarios. Estaré aquí escuchando.